Ella no quiere salir. Pero nosotros sí tenemos que decirle a ustedes que acaban de terminar con la onda de salvajada que ustedes tienen aquí y de contrarrevolución. Porque nosotros estamos aquí esperando a que ustedes algunas salgan para que se enfrenten a nosotros, pero como no tienen el valor, terminan ya con esto aquí. ¡Arriba, pueblo! ¡Arriba, revolución! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡A la revolucionería! ¡Fuera de aquí! Mamá, busca la bandera, busca la bandera. ¡Eso! ¡Que se vayan los mercenarios! ¡Eso! Sí, yo no soy mercenaria, yo soy cubana, orgullosa de luchar por mi patria libre. Gracias a esta revolución por darnos la oportunidad de formarnos como trabajadores de la salud, que en vez de estar haciendo contrarrevolución, estamos salvando vidas. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Los actos de repudio para mí son la más legítima manifestación de terrorismo de Estado. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! ¡Abajo los de derechos humanos! ¡Abajo! No fue espontáneo. A nadie se le ocurrió coger 4 palos y darle palos a los vecinos. Eso no es así. Este grupo de personas afines al régimen ha impedido el encuentro. Primero con un acercamiento excesivo, después con golpes en la cabeza y tirones de pelo, y por último a base de empujones. Casi en volandas le han llevado hasta esta verja, donde le han acorralado. Según ha informado el propio periodista, después de sufrir este acoso le han metido en un coche y le han abandonado lejos de este lugar. Valientes, corred. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Abajo la gusanera! ¡Abajo! ¡Viva Fidel! ¡Viva! Hoy tú eres la que más vas a tirar. ¡Tira! Ay. Miren, hermano, miren lo que están haciendo. Ay, así mismo, ay. No, mal. No puedo filmar. ¿Cómo que no puedo filmar? ¿Qué cosa es eso? Vale, esto está bien.
teléfono es mío, ¿cómo que yo no puedo firmar? No sé eso, si el teléfono es mío, no me toca. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución. Hoy es 13 de marzo, un aniversario más de el ataque al Palacio Presidencial, llevado a cabo por el directorio al mando de José Antonio Echeverría. Es un día histórico para Cuba. Y aquí estamos saludando a todos los cubanos desde dentro de Cuba, donde algunos cubanos decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos en busca del progreso de la nación cubana. 13 de marzo, día en que José Antonio Echeverría, con un grupo de jóvenes universitarios, atacó el Palacio Presidencial de la dictadura del Fulgencio Batista. Desde luego, una dictadura que permitía el ejercicio de muchos derechos, no como esta que instauró Fidel Castro, apoyándose en esos mismos jóvenes, que no permite el ejercicio de los derechos que por condición humana nos corresponden. De los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es gestora y signataria, 20 de ellos, para ser consecuente, no es que han sido violados, sino que no se ha permitido el ejercicio de dichos derechos pluralmente, no a un individuo ni a dos individuos, sino al pueblo de Cuba en general. Decía que penetró José Antonio Echeverría al Palacio Presidencial. Pero aquello era otra generación. Aquella generación de estudiantes universitarios tenían sentido de patria, de nación, tenían convicciones de una cubanía arraigada, nutrida de sentimientos, y valga la redundancia, patrióticos. Era muy diferente a la generación de hoy, vanidosa, hipócrita, sin sentidos de patriotismo, sin convicciones, que solo están pensando el 80% de ellos en graduarse para ir a prestar servicio a otras naciones o exiliarse en los Estados Unidos o en algún lugar de Europa. Aquella generación tenía sentido de responsabilidad, tenía honor, dignidad y estaban dispuestas al sacrificio de dar la vida por el progreso de la nación cubana, por quitar aquella dictadura, y repito, dictadura con derechos. Pero desgraciadamente estas generaciones creadas por la revolución, el fruto directo de la revolución del castrocomunismo, el fruto directo de la revolución de Fidel Castro, porque nunca ha sido la revolución del pueblo, sino de Fidel Castro, es una generación podrida, sin valores. Hace algunos momentos miraba yo un video de los actos de repudio aquí dentro de Cuba, que la historia de Cuba se sentirá avergonzada durante varios siglos, y cada vez que se recuerde esa perversidad de los actos de repudio, tendrá que sentir vergüenza los muertos y los vivos. Y observaba toda esa masa dispuestas a ofender, a humillar, a matar, a ser groseros, faltas de respetos y todas esas perversidades humanas, el barbarismo castrocomunista frente a casas de indefensos pensadores diferentes, indefensos patriotas de verdad, con honor y con dignidad, no como toda esa masa que venía a vituperarlos. ¡Qué vergüenza! Pero también meditaba y sacaba en conclusión que la mayor parte de esos individuos, o sus hijos, o sus nietos, están hoy en los Estados Unidos. Y pensaba yo, ¿por qué no los identifican y los regresan? No como venganza, sino para que vivan en lo que supuestamente defendieron. Que disfruten de su revolución. Todo se le permitió llegar a los Estados Unidos mediante la ley de ajuste, mediante el parol, mediante las entradas ilegales por las fronteras abiertas de los Estados Unidos y después legalizando los Estados Unidos su situación legal dentro de la nación norteamericana. Y yo me pregunto, en el sentido ético de la palabra, ¿eso es derecho? ¿Eso es justicia? Que los Estados Unidos absorban toda la fuerza necesaria que debe estar dentro de la nación cubana para hacerla progresar, para estabilizar los 9 o 10 millones de cubanos que quedamos dentro, víctimas de esa absorción. Si eso es derecho, es un burdo derecho. Sí, sigo enfatizando sobre las consecuencias que ha traído para Cuba la ley de ajuste, las fronteras abiertas a la migración, año 1980,
después en 1994 y ahora 2020, 2021, 2022, 2023. Ha beneficiado, sí, quizás a 3 millones de cubanos que permanecen ahora en el exterior, pero ha perjudicado a 10 millones que quedan dentro de la isla. ¿Es derecho humano el beneficio a 3 millones y sacrificar 10 millones? Sí, sacrificarlo, porque si a todas esas los Estados Unidos no hubiesen absorbido todo ese descontento dentro de Cuba, ya en Cuba no hubiese régimen castrocomunista. Estoy seguro, porque toda esa fuerza descontenta, y sobre todo la más emprendedora, la más activa, esta fuerza hubiese logrado un cambio de gobierno, de sistema social dentro de Cuba, un cambio de sistema político dentro de Cuba, porque mientras tengan la alternativa de saltar, no van a enfrentarse por sus derechos al poder. Pero además, los Estados Unidos absorben la fuerza productiva más joven, la que se necesita dentro de Cuba para hacer prosperar la nación. Desde luego, al régimen no le preocupa eso. Todo lo contrario, por detrás del telón activan y buscan formas, negocios, relaciones diplomáticas con otros países, como México, como Panamá, como Nicaragua, para descargar todo esto en los Estados Unidos. Porque también después existe el efecto de retroalimentación, pero no retroalimentación para hacer progresar la nación, sino para mantenerla en un estado de incertidumbre, pero sí ellos disfrutando de las mieles del poder. La ley de ajuste ha sido una desgracia para la libertad de Cuba. El éxodo del 80 fue una desgracia para la libertad de Cuba. El del 94 también lo fue. Y ahora el actual, con el parol y las demás entradas ilegales a los Estados Unidos, que se están legalizando dentro de los Estados Unidos, son una gran desgracia para liberar a Cuba del régimen castrocomunista y para los 10 millones de cubanos que quedamos aquí víctimas del totalitarismo, porque a la dictadura cubana, en realidad, al castrocomunismo, no le importa el progreso de la nación, solo le importa mantener el poder y seguir disfrutando de las mieles del poder. Todos estos actos de corrupción no es que estén descubiertos últimamente, siempre han estado al descubierto. Todo el sistema gubernamental está corrompido hasta los tuétanos. Canel, Raúl, todos, Consejo de Estado, Asamblea Nacional, todos los funcionarios del gobierno ejercen y participan de la corrupción. Porque el que no la hace de obra, la está permitiendo, conociéndola. Pero el que haya analizado la historia puede apreciar que cada cierto tiempo sacan del juego a ciertos funcionarios de la nomenclatura gubernamental, sobre todo cuando hay crisis de descontento, para debilitar, para enfocar al pueblo hacia esos funcionarios corruptos y un poco que sacarlo de las penurias, o no sacarlo, sino desenfocarlo nada más, como si fuera el problema de 1 o 2 o 3 funcionarios, cuando el problema es del régimen completo, la ineficiencia, la improductividad, la negación de los derechos y las libertades. Y todo eso, la base fue creada por Fidel Castro y su revolución. El Partido Comunista es el que hay que desintegrar completo, porque en realidad ni es un partido político, ni hace política, solo disfrutan de las mieles del poder, mientras el pueblo está sometido a la opresión, al sacrificio, a las penurias. No es el avestruz Jutía, Guillermo García, no es Gil, no es Marrero, no es Díaz-Canel, son todos la estructura completa del régimen. Hay que desarmarla, desintegrarla, incinerarla. Es un problema de existencia de Cuba como nación, de que no terminemos de desintegrar los restos de nación que nos quedan. No tengo un discurso coherente porque no soy político, ni tampoco poseo una profunda cultura política, pero no hay que ser eso para percatarse y ver la realidad en que estamos viviendo. Los 10 millones o 11 que quedamos dentro de la nación cubana, no somos ni mendigos, somos pordioseros y además llorones. Nos tiramos de rodillas para pedir derechos
cuando los derechos no se piden, se ejercen. Pero desgraciadamente, esta generación no es la generación del 57, del 56. Estos universitarios no tienen los huevos que tenían aquellos, ni el sentido de patria. Y estos no están dispuestos a hacer ningún sacrificio por el progreso de Cuba como nación. ¡Viva la libertad! ¡Vivan aquellas víctimas de los actos de repudio! Y los que lo hicieron también que vivan, pero que vivan dentro de Cuba. Que lo regresen a ellos o a sus hijos que están ahora mismo en los Estados Unidos. Que lo regresen y que vengan a disfrutar de su revolución, de lo que defendieron. Y repito, no es venganza, es justicia. Recuperemos la vergüenza de la historia. Aquí está Cubanos de adentro y de abajo. Un espacio libre dentro de Cuba.